La palabra del Señor es espíritu. La palabra del Señor se mueve según el comportamiento y el deseo del corazón del hombre. La palabra del Señor nos muestra y nos revela la visión que Dios le entregó a Zacarías para estos tiempos de apostasía. Zacarías vio 4 carpinteros. Zacarías le pregunta al Señor quiénes son y qué vienen a hacer estos carpinteros. Claramente Dios le muestra y le revela que estos eran los que venían a derribar a Judá. Estos eran los que venían a derribar a Judá, tanto así que ninguno iba a levantar su cabeza. Satanás desde el principio diseña la vida del hombre, diseña el ministerio del hombre. De esta manera es que Satanás destruye la obra del Señor. El enemigo de las almas es imitador, nos dice la palabra del Señor, de la obra del Señor. Inmediatamente Dios le entrega un ministerio al hombre. Este ser humano comienza a ser perseguido por el enemigo de las almas. Esto lo podemos ver en Saúl. Esto lo podemos ver en Salomón. Salomón y Saúl fueron 2 hombres que Dios llamó y les entregó ministerio. El enemigo de las almas inmediatamente vio que se le entregó un ministerio a Saúl y un ministerio a Salomón. El enemigo de las almas fue y le visitó. Esto es lo que hace Satanás. Inmediatamente Satanás, siendo espíritu, Satanás comienza a diseñar la vida del hombre conforme al deseo de su corazón. Como único, el enemigo de las almas puede destruir el ministerio que Dios le entrega al hombre es cuando el hombre le abre una puerta. Para estos tiempos de apostasía, Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que Satanás se disfraza de ángel de luz. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera el enemigo de las almas se sienta en la casa de Dios, la cual es el cuerpo del hombre que es templo del Espíritu Santo y se hace pasar por él. ¿Qué fue lo que Dios depositó en el hombre? Que al hombre se le dificulta o se le hace difícil detectar o discernir si no vive en el Espíritu cuando Satanás está operando o se está manifestando en la vida de algún ser humano. ¿En qué momento o cómo el hombre se puede dar cuenta que el enemigo de las almas está operando en la vida del ser humano? Si Satanás nos dice la palabra, se disfraza de ángel de luz. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que esto es por el deseo carnal del hombre. La palabra nos dice que el fruto del Espíritu se reconoce porque el fruto del Espíritu tiene unas características. El fruto del Espíritu tiene una esencia que viene directa del Espíritu de Dios. Es amor, templanza, benignidad, paz, paciencia. Y la palabra del Señor nos dice que el deseo de la carne viene del enemigo de las almas. El hombre con facilidad puede reconocer en qué momento Satanás ha tomado la mente del hombre. De qué manera el enemigo de las almas se manifiesta en el cuerpo del hombre. Esto es mirando al fruto del Espíritu, si es el que se está manifestando en este momento, o al deseo de la carne. Los hombres se conocen por sus acciones, nos dice el Señor. Los hombres se conocen por sus acciones. De esta manera es que Satanás se manifiesta en el cuerpo del hombre.
a través de acciones. Acciones que vienen del deseo de la carne. Y el fruto del Espíritu se conoce por el árbol. Si el árbol tiene frutos buenos, estos frutos vienen del Maestro, vienen de Dios. Pero si el árbol tiene frutos malos, es porque este fruto ha sido contaminado por el enemigo de las almas. Los hombres se conocen por sus acciones. El hombre se conoce por sus acciones. Acciones que vienen del deseo de la carne. El árbol se conoce por su fruto. La palabra del Señor nos dice que Esmirna, Pérgamo y Titiara están siendo para estos tiempos manipuladas, han sido diseñadas por Satanás. ¿Cómo Satanás puede operar en el cuerpo de algún ser humano? ¿Cómo el enemigo de las almas puede diseñar la vida del hombre sin que el hombre se dé cuenta? Es porque todo lo que nos trae Satanás, todo el veneno que Satanás prepara, este veneno es espiritual. Las situaciones espirituales no se ven. Las situaciones espirituales no se ven. Para el hombre poder discernir, para el hombre poder ver las situaciones espirituales, el hombre necesita enfocarse en Dios. El hombre necesita estar pegado a la fuente. La fuente es Cristo. Despegados de Él nada podemos hacer. Para estos tiempos de apostasía, Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. El enemigo de las almas, nos dice la palabra del Señor, trabaja en lo oculto tras un remanente que no tiene nada que ver con Dios. Satanás se disfraza de ángel de luz. Dios se manifiesta a través del fruto del Espíritu. Pero Satanás se manifiesta a través del deseo de la carne. Para estos tiempos, nos dice la palabra del Señor que los hombres seguirían a los hombres. El hombre sería tomado por un espíritu de idolatría. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que el ser humano sería engañado por estos hombres que nos dice la palabra del Señor, salieron de nosotros porque no nos pertenecen. Todo lo que se mueve en cuanto a Dios, todo lo que se manifiesta en cuanto al Maestro, todo esto viene de lo espiritual. Todo lo que se manifiesta, todo lo que el hombre puede ver y puede percibir, viene de lo espiritual, ha sido declarado, ha sido formado. Dios le dio poder al hombre.